Hello, preciosuras, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Welcome to this English class again. Recuerden que se pueden suscribir aquí abajito para que sigan recibiendo muchos más videos y pueden activar la campanita de las notificaciones para que estén al tanto de las demás clases de inglés. Hoy vamos a ver un tema súper importante y es el Past Perfect Continuous. Claro que sí, ya estuvimos viendo el Present Perfect Continuous, que más adelante les voy a dejar el videito para que lo visualicen, pero hoy ya nos vamos a enfocar en este Past Perfect Continuous, que es un tema súper sencillito. La estructura también es muy sencillita, entonces vamos a mirar cuándo lo utilizamos y su estructura gramatical de forma afirmativa. Bueno, entonces podemos decir que este Past Perfect Continuous lo utilizamos para tres cosas y son las siguientes. La primera, este tiempo gramatical lo utilizamos para hablar de una acción que estaba ocurriendo en el pasado y que de repente fue interrumpida por otra acción en ese pasado. A ver, se los voy a explicar mejor con esta flechita, con esta línea del tiempo. Supongamos que aquí yo tengo el pasado, el presente, que es el now, y el future, el futuro. Entonces, supongamos que aquí estaba aconteciendo algo, estaba ocurriendo algo, y de repente, ¡pum!, una acción interrumpió eso que estaba ocurriendo, eso que estaba pasando, eso que estaba sucediendo. ¿Vale? Entonces, esa acción que estaba sucediendo o que estaba pasando fue interrumpida por otra acción. El segundo contexto de uso es cuando hablamos de que una acción que estaba ocurriendo en el pasado provocó que otra acción sucediera, es decir, trajo un efecto. Y por último, el tercer contexto de uso podemos decir que es igual que el primero, porque aquí vamos a hablar de que una acción estaba ocurriendo antes de que otra acción sucediera. En otras palabras, eso que estaba sucediendo fue interrumpido por una acción que vino después. Así que en este tipo de oraciones usamos el before para unir estos dos acontecimientos. Y en el primer contexto de uso vamos a usar el when. Esto ya lo vamos a ver con ejemplos para hacerme entender mejor, muñecuras. Pero en conclusión, el contexto de uso 1 y el tercero es básicamente lo mismo, lo que cambia es como esa conjunción, si es when o before. Pero las oraciones tendrían como el mismo sentido. Bueno, muñecuras, entonces vamos a mirar cómo realizaríamos la estructura gramatical de estas oraciones afirmativas en Past Perfect Continuous. Iniciamos entonces colocando un sujeto, luego del sujeto vamos a colocar el had been, luego del had been vamos a colocar el verbo con ing y por último el complemento si lo hay. Generalmente sí colocamos complemento usando el for o el since. Perfecto, mis preciosuras. Esta sería entonces la fórmula gramatical para realizar oraciones en Past Perfect Continuous. Pero recordemos que para que quede la oración bien completa debemos complementarla con una oración en pasado simple, que generalmente es la acción que interrumpe eso que estaba sucediendo. Vamos a observar entonces los siguientes ejemplos para hacerme entender mucho mejor. Vamos a realizar nuestro primer ejemplo con base en nuestro primer contexto de uso explicado. Y es que vamos a escribir una oración en la que algo había estado sucediendo y ¡pum!, de repente algo interrumpió eso que estaba sucediendo. Así que yo voy a decir en inglés que ella había estado trabajando cuando su esposo llegó. En inglés yo diría, she had been working when her husband arrived. Observemos primero la estructura gramatical y es que en este caso, en la primera oración antes del when, yo tengo la oración en pasado perfecto continuo, es decir, tengo el sujeto, luego tengo el had been, que se puede traducir como había estado. Luego coloco el work con ing, con ing, para que diga working, ella había estado trabajando. Recuerden que esa ing le da al verbo esa terminación en ando, endo, trabajando. Bueno, ella había estado trabajando. Aquí no puse complemento, pero vamos a ponerlo para que quede como más completica la oración. Entonces yo voy a decir, she had been working for 6 hours, que quiere decir, ella había estado trabajando por 6 horas. Generalmente el complemento se coloca con for o con since. Y ahora sí, coloco el when, que significa cuándo, y es el que me va a unir esas dos oraciones. Es decir, lo que había estado aconteciendo cuando esta otra acción interrumpió. Y esta acción que interrumpió es la que ponemos en simple past o en pasado simple, porque vemos que acá coloco el arrived, que está en pasado.
cuando su esposo llegó, when her husband arrived. Ella había estado trabajando por 6 horas, es decir, eso había estado aconteciendo. ¿Qué? Que ella había estado trabajando por 6 horas cuando, ¿qué pasó? Cuando su esposo llegó, when her husband arrived. Es decir, esta acción interrumpió que ella había estado trabajando por 6 horas. Entonces recuerden, la acción que interrumpe es la que colocamos en pasado simple. Observemos este segundo ejemplo en este mismo contexto de uso. En inglés yo digo, I had been studying since 6 o'clock when I decided to rest. Observemos entonces que aquí también tengo dos oraciones. Esta primera está en pasado perfecto continuo y esta segunda está en pasado simple. En esta primera estoy diciendo que yo había estado estudiando desde las 6 en punto. Esta oración era lo que había estado aconteciendo cuando esta acción interrumpió. Así que si yo digo que yo había estado estudiando desde las 6 en punto, esta oración estaba sucediendo cuando llegó esta pum e interrumpió. ¿Cuál fue? I decided to rest. Cuando yo decidí descansar. Es decir, yo había estado estudiando desde las 6 en punto cuando yo decidí descansar. Así que esta segunda oración está en pasado simple porque fue la acción que interrumpió a esta de aquí. Miremos la estructura. Tenemos el sujeto I, tenemos el had been, tenemos el verbo study con ing y tenemos el complemento since 6 o'clock. Luego tengo el when, que es el que me une a ambas oraciones, y en la segunda parte coloco el I decided to rest, es decir, la oración en pasado simple, que es la que me interrumpe. Este sería entonces nuestro segundo ejemplo en ese primer contexto de uso. Ahora vamos a mirar otro ejemplo, pero en nuestro segundo contexto de uso, y es cuando una acción que estaba ocurriendo en el pasado provocó otra acción, es decir, provocó un efecto. Generalmente el efecto lo vamos a poner al inicio de toda la frase y este efecto lo colocamos en pasado simple. Por ejemplo, si yo digo I was tired, quiere decir yo estaba cansado, because, porque, y luego de este because coloco la oración en past perfect continuous. Es decir, coloco la causa de por qué yo estaba cansado o cansada. I was tired because I had been studying for 7 hours. Observemos entonces que esta primera oración sería como el efecto, es decir, es el resultado de eso que había estado pasando. Por lo tanto, este efecto lo vamos a colocar en pasado simple o en simple past. Y en esta segunda parte, después del because, voy a colocar la oración en past perfect continuous, es decir, esta sería como la causa de ese efecto. I was tired, yo estaba cansado porque, because, yo había estado estudiando por 7 horas. Yo estaba cansado, miremos, está en pasado, I was tired because, porque, I had been studying for 7 hours, porque yo había estado estudiando por 7 horas. Vemos que tenemos el sujeto I, tenemos el had been, el study con ing y por último el complemento for 7 hours. Entonces, cuando ya vamos a hablar en este caso de causa y efecto, la causa estaría en past perfect continuous y el efecto lo pondríamos en pasado simple. I was tired because. Y unimos ambas oraciones con un because. Y por último vamos con este ejemplo con base en el tercer contexto de uso, que como les decía es prácticamente igual que el primer contexto de uso, solamente que aquí no vamos a colocar when, sino que colocamos before. Así que yo voy a decir en inglés, Manuel había estado esperando por 3 horas antes de que su mamá lo llamara. Sería Manuel had been waiting for 3 hours before his mom called him. Analicemos entonces en este ejemplo que también tenemos dos oraciones, en donde la primera está en past perfect continuous y la segunda está en pasado simple, es decir, la oración después del before. Así que si yo digo que Manuel había estado esperando por 3 horas antes, before his mom called him, antes de que su mamá lo llamara, vemos que esta segunda oración, his mom called him, es la oración que interrumpió eso que estaba haciendo Manuel. ¿Qué era lo que había estado haciendo? Pues había estado esperando por 3 horas. Por ende, la llamada de su mamá fue la que lo interrumpió, ya que antes de que su mamá lo llamara, ¡pum!, él había estado esperando por 3 horas. Por lo tanto, ustedes esta oración en vez del before también la pueden hacer con when, es decir, pueden decir
Manuel had been waiting for 3 hours when his mom called him. Significaría lo mismo. Manuel había estado esperando por 3 horas cuando su mamá lo llamó. Así que lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas, con before o con when. Vemos la estructura, tenemos el sujeto Manuel, tenemos el had been, tenemos el verbo wait con ing. Luego colocamos el complemento que sería for 3 hours. Y luego coloco el before, que es la palabra que me une a ambas oraciones. Recuerden que esta oración debe ir en pasado. Acá puso el called en pasado. ¿Por qué? Porque es la acción que interrumpe o la que sucedió después de lo que había estado sucediendo. Recuerden entonces que para que ese past perfect continuous tenga más sentido, pueden utilizar el when o el before para que complementen con esa oración en pasado. Ahora, muchas personitas se preguntarán cómo sería la contracción. Súper facilito. La contracción sería de la siguiente forma. En vez de decir ustedes I had been, pueden decir I'd been. En vez de decir she had been, pueden decir she'd been. En vez de he had been, pueden decir he'd been. A cambio del it had been, pueden decir it'd been. También pueden encontrar el you had been por el you'd been. El they had been por el they'd been. Y por último el we had been por el we'd been. Y bueno, muñecuras, eso es todo por hoy. Espero que hayan aprendido un montón. Recuerden que si el video les gustó, le pueden dar un like, se pueden suscribir aquí abajito para que sigan recibiendo muchos más videos y pueden activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de las demás clases y pueden dejar su video de recomendación aquí en la cajita de comentarios. Por acá arribita les voy a dejar la saga de videos del Present Perfect Continuous para que lo visualicen también, ya que es súper interesante. Nos vemos en otra ocasión. Besitos.